Podríamos visitar varios pisos y tocar muchos timbres. Un tornasolado con agua, yo iría a buscarlo al balcón más alto. Este título, tornasolado con agua, lo encontraría nadando en alguna maceta que en vez de tierra tenga justamente agua, haciendo crecer aún más la planta de la imaginación. Para conocer bien este libro, les recomiendo ir al 10º piso, donde hay una biblioteca imaginaria en esta torre. Sin otro fichero ni otra computadora que la conjugación de la creatividad y el trabajo literario en sí mismo. Marcelo Silva. Y ahora, bueno, en realidad si se creía que era solamente la presentación de un libro, que vos a veces hablás de tus 7 años, del cine. ¿En qué color pondrías esta etapa? Y la etapa de mis 7 años, siempre comiéndome las heces, es imposible eso. Azul. Azul porque era el uniforme de mi colegio, de cuando empecé la primaria. Y lo que recuerdo de la primaria cuando empecé es que empecé un año adelantado. Porque bueno, yo nací un 20 de julio y es hasta el 20 de junio en realidad donde uno tiene que, es el topo. Entonces bueno, empecé un año adelantado, con 4 años empecé el jardín, con 5 primero. Y eso que yo hizo que yo sea muy autoexigente conmigo para estudiar y para las cosas que tenía que hacer con respecto al colegio. Entonces bueno, siempre me dijeron, si no te va bien, te hacemos repetir un grado. Entonces llegó una autoexigencia terrible en mí. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el libro. Bueno, ahora después cuando cierre todo y cuando vaya hilando cada una de las cosas que le voy contando se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, esta autoexigencia mía hizo que, bueno, que de alguna manera quiera leer antes, empezar a leer un poco un año antes que los chicos. Bueno, y siempre me gustó leer. Todo lo que venía, leía, iba a 3er grado, bueno, el libro de lectura me lo leía 20.000 veces, me lo sabía de memoria, inclusive hasta el día de hoy me acuerdo unas cosas de memoria que leía de ese libro de lectura. Pero lo que más me recuerdo es eso, la fascinación que tenía por la lectura y por otro lado por el cine. Desde chico tuve la fortuna y la suerte que siempre me llevaron al cine y eso hizo que en mí el cine hasta el día de hoy es una de las cosas que más me gusta, bueno, con todo tipo de arte, la música, la literatura, pero una cosa que me marcó de chico fue E.T., una película que cuando fui a verla, me acuerdo una tía me dijo, anda a ver E.T. que está buenísima, una super propaganda, esas cosas, y me dijo, E.T. se muere. Yo dije, no me contés el final, odio que me cuenten el final, y viene y me cuenta el final. Nora, no sé si está acá. Entonces, bueno, empiezo a ver la película, a mitad de la película, viene el bicho este y se muere. Era verdad, yo llorando como un animal, la puteaba porque si no puede ser que me haya contado el final, encima yo me había encariñado con E.T. Y después bueno, resulta que E.T., las que lo vieron al final viven. Pero bueno, esa vez fue la primera vez que dije, ¿cómo algo te puede llegar a transmitir tanto a una persona? O sea, las emociones que te pueden llegar a transmitir algo que uno ve y que otra persona creó con su imaginación, con sus cosas. Y fue algo que para mí fue muy importante eso, fue un antes y un después en lo que respecta al arte y a las cosas. Y otra cosa que también quiero destacar de esa etapa fue mi infancia, que fue algo muy lindo porque yo me crié sin tele, entonces había un solo canal en Salta que pasaban todas porquerías como noticieros y esas cosas que a esa edad para mí eran horribles. Bueno, ahora no, pero lo que siguen pasando los noticieros sí, eso sí. Pero bueno, al no quererme con tele, no estar todo el día pendiente de la televisión, yo tuve la fortuna de ir al colegio, estudiar, tenía la obligación de estudiar, hacer los deberes y después jugar todo el día jugando, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en esa etapa hay varios cuentos que se reflejan ese cariño que yo le tengo a la niñez. Hay un par que son directamente, hablan de la niñez,
Y muchos cuentos que yo comienzo a relatar se basan a partir de esa edad, de los 7, 8, 9 y sobre todo los 10 y 11 años. Así que eso es lo que te puedo contar del azul. En séptimo grado viene una maestra y nos dice, bueno, les tengo que enseñar lo que es una novela. ¿Quién sabe lo que es una novela? El chupamedias del grado obviamente levanta la mano, yo le digo que digo que es una novela y le nombré, no me acuerdo cuál fue exactamente, pero con Rosa de Lejos, una novela que pasaban en la tele. Para mí novela era eso. Bueno, resulta que una chica saltó de atrás, una novela no, novelas son los Miserables, y dijo una novela literaria, entonces en realidad novela significaba eso. Y nos dio para elegir, para que leamos o La Isla del Tesoro de Stevenson o Corazón de Vidrio de Vasconcelos. Bueno, yo elegí La Isla del Tesoro porque era de piratas y todas esas cosas, y ahí descubrí, ahí empecé a leer, y ahí dije, ahí me di cuenta de lo fascinante que era la literatura. ¿Por qué? Porque todo lo que uno leía yo lo transmitía en mi imaginación. O sea, ahí pude mezclar lo que es el cine, yo mismo creaba la propia película. O sea, leía y me creaba los personajes, los lugares, las situaciones. Y me acuerdo que ese libro me lo devoré, lo habré leído en 3 días y era chico. Y tanto que me gustó que le dije, mamá, comprame el otro, y me compró Corazón de Vidrio, que es de Vasconcelos. Y bueno, trata también, es verde porque trata de la vida de 4 personajes, un pescadito que se llama Clovis, un caballo, un pajarito y un árbol. Son los 2 primeros libros que leí, por eso me acuerdo tanto, no es que tengo una memoria así, de que me acuerdo los personajes de cada libro que leo. Pero me acuerdo que me encantó, para mí fue mezclar lo que yo veía tanto en cine, pero me gustó muchísimo más leer porque a mí, yo de chico siempre tuve, no sé si la facilidad o lo que sea, pero vivo imaginando cosas, pensando, no paro un segundo. Y esta fue una forma de mezclar las 2 cosas, el pensamiento y la imaginación de otras personas, y bueno, imaginármelo por mi cuenta. Y la verdad que eso me encantó, y a partir de ese momento empecé a leer lo que sea. O sea, ahí descubrí realmente lo que es la literatura, y fue un antes, eso sí fue lo que me marcó. Y ahí descubrí lo fantástico que es eso, leer, porque para escribir hay que leer muchísimo, eso creo yo. Y ahora nos vamos a situar en Mercedes. Me contaste de un familiar tuyo muy cercano a vos, con quien compartiste mucho tiempo juntos el gusto por la lectura. A ver, contanos más, y además en qué color pondrías la ficha. Y la ficha es rojo porque es mujer, es porque, bueno, es Romina que sigue la vida, que ella es un año más chica que yo, y el gusto por la lectura empecé yo, y después ella habrá agarrado Corazón de Vidrio, empezó a agarrar Vasconcelos y empezó a leer, y le gustó tanto como a mí, y me traía todo. Empezaba a comprar Vasconcelos, me traía a mí, para nosotros era el autor favorito, y lo que ella leía yo. Y compartimos mucho tiempo este gusto por la lectura, inclusive ella, lo tengo que confesar, es mejor escritora que yo, nada más que se dedicó a la docencia, que lo hace muy bien, pero ese gusto y esas cosas, ella por mucho tiempo fue la guía literaria que tuve. Después descubrió García Márquez, me acercó a García Márquez, y en ese tiempo ahora, lo que también estuvo bueno, que en la edad de la adolescencia apareció una película llamada La Sociedad de los Poetas Muertos. En ese tiempo la película trata sobre unos chicos que están en un colegio, y el gusto de un profesor que le hace poder, un profesor de literatura que les muestra lo que es no solamente la literatura, sino la vida en sí misma, con el carpe diem, con el pensar en por uno mismo, por seguir lo que uno quiere en la vida. Y nos poníamos a jugar. Ahí ella también me trajo a Amado Nervo, me trajo a Benedetti, a un montón de cosas, un montón de poetas, que yo realmente la poesía, ¿para qué uno va a leer poesía? Decía yo antes. Bueno, el gusto por la poesía lo tomé de ahí.
me acuerdo que jugábamos, nos poníamos a leer una poesía cada uno y inclusive ahí empezamos, ahí decimos, bueno, vamos a dar el siguiente paso, vamos a escribir. Y una noche me acuerdo que estábamos leyendo, bueno, a ver, escribamos algo. Y me acuerdo que elegimos el tema de la felicidad. Yo me puse a escribir, cada uno escribía una poesía sobre la felicidad. Yo un desastre, una porquería escribí, y ella escribió una poesía buenísima. Yo dije, bueno, no, la literatura evidentemente no es lo mío. Pero bueno, siempre soy muy perseverante. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Y otra cosa que quiero destacar también de esa etapa fue Les Luthiers. Yo me acuerdo que era chiquitito y vi un video de Les Luthiers que era Muchas gracias de nada, que estaba Leopoldo de la polilla. Yo me reí muchísimo. Es algo que me causó mucha gracia Les Luthiers hasta el día de hoy. Y una vez en Badía y compañía dijeron, bueno, ¿qué es lo que más te hace reír? Una encuesta, ¿qué es lo que más le hace reír a la gente? Era obvio y evidente que era Les Luthiers, otra cosa no podía ser. Y ahí empezó a aparecer un tipo llamado Dolina en tercer puesto, en segundo puesto y terminó primero. Y yo dije, no, ¿cómo algo puede ser que te haga reír más que Les Luthiers? A la semana siguiente vino Dolina, lo presentaron y bueno, dijo que tenía un programa que se llamaba Demasiado tarde para lágrimas y ahí empecé a escucharlo todas las noches. Y era escucharlo y por las cosas que él te hace reír. Pero en la primera parte te nombraba cosas sobre historia, sobre literatura y de a poco me fui enganchando y fui descubriendo nuevos autores. Ya salí de Vasconcelos, de García Márquez y me empecé a adentrar en lo que es Borges, lo que es Dostoyevsky, lo que es Poe y toda la literatura clásica. Ahí empecé a leer lo que es clásico y ahí no paré más de leer y bueno, son todas las influencias que tuve. Y otra cosa más que quiero destacar es que yo dije que era por mi autoexigencia en la primaria, yo tenía que ser el mejor alumno, no cabía otra cosa que eso porque si no me iban a hacer repetir de grado. En la secundaria todo lo contrario, llegué a Mercedes y sos el mejor alumno, no, sos un traga, no podés estudiar, que esto, tenés que sentarte al fondo, hacer lío. Y de ser el mejor alumno en segundo año pasé a que me expulsen por amonestaciones. O sea, hasta ese cambio llegué. Lo quiero hacer notar porque quizás ustedes vean que en el libro hay muchas cosas distintas. Bueno, fueron distintas cosas y distintos lugares que viví. De Salta en el colegio y mi autoexigencia y todo mi agrado por el estudio, a Mercedes y ser el mejor de los peores porque me terminaron echando y después, bueno, me hice amigo de todos esos chicos que fueron echando, que iban a otros colegios donde echaban a los demás y la verdad que la pasaba muy bien porque éramos pibes, unos fenómenos, nos divertíamos y ahí empecé a descubrir lo que es salir, lo que es divertirse, los bares y todas esas cosas que también se reflejan en mi libro. Por suerte tuve una variedad de vivencias que eso es lo que en realidad enriquece a las personas, más allá de que salir todas las noches y emborracharse a veces no está muy bien que digamos, pero bueno, fueron cosas que lo hice y también se reflejan ahí y bueno, fueron cosas que viví y que si bien el libro no es autobiográfico, se fueron alimentando de todas esas cosas que me pasaron. Esa historia tiene que ver con el amarillo. Y después siguiendo, ¿qué te gustaría seguir con la historia de tu familia o con los talleres? ¿Qué vivencia elegís seguir para contarnos? Cuando tocaste fondo, a ver, ahí lo escuchamos. Bueno, amarillo, ¿por qué? Porque gracias a Dios me enfermé de hepatitis. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque todo esto de lo muy lindo, de las salidas, de las vacaciones, de viajar, de ir a Salta con mis amigos y pasar todo el carnaval saliendo borracho, todas esas cosas, Mercedes con mis amigos también, que son un fenómeno, que me divertí un montón. Todas esas cosas que en realidad están bien, pero está bien hacerlo en cierto punto y en la medida adecuada, no tan excesivamente como lo hice, que después del quinto año fueron 3 años de perdición total, que si bien estudié, pero estudié analista de sistemas, cosas que en realidad no me gustaban y lo hacía porque me decían de chico que había que estudiar nada más, no porque era mi vocación ni nada por el estilo.
Entonces toda esa vida que llevaba de trabajar 2 veces por semana en la sodería de mi tío y pensar nada más que en salir, y después terminé unas vacaciones en Salta que estuve enero y febrero saliendo de martes a domingo tomando todos los días, desencadenó obviamente como en todos los excesos en una hepatitis que estuve 3 meses en cama, tirado, mirando películas y leyendo y preguntándome qué carajo hago de mi vida. Por suerte me agarré hepatitis. Y ahí me acuerdo que salí de la hepatitis esa y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? No tenía un peso, no había estudiado nada, no tenía que trabajar, quería plata para salir, pero bueno, dije, bueno, vamos a vender cosas en la calle. Y empecé vendiendo guantes mágicos y gorras, me acuerdo, gorras de lana, que vendía, me acuerdo que compraba 50 centavos y la vendía a $1. Pero por ese tiempo venía el Mundial del 94, entonces yo no puedo estar trabajando, o sea, tengo que hacer algo más rápido. Entonces bueno, empecé a vender en los kioscos y fue así que bueno, empecé a vender todas esas cosas en los kioscos y por ahí en ese mismo tiempo un primo mío me dijo, che, tengo un trabajo para vos y bueno, vamos a trabajar alguna vez en la vida, dije. Y me consiguió un trabajo en una fábrica de cajones de muerte. O sea, imagínense el trabajo que conseguí, la muerte. O sea, el primer día a las 2 horas me dijeron, bueno, tenés que lijar unos ataúdes. Habían pasado 2 horas de lijar y yo ya no daba más. Estaba muerto de lijando, yo el brazo no lo daba más, pero no podía decir, no, renuncio porque estoy cansado. No podía decir eso. Quedaba mal con mi primo, o sea, bueno, aguantémosla. Entonces yo dije, no, en mi vida vuelvo a trabajar, el trabajo no es para mí. Porque, bueno, teóricamente para mí el trabajo era palo y pico, o sea, eso es lo que pensaba yo. Y dije, no, esto de palo y pico para mí no es, o sea, tengo que hacer otra cosa que no sea eso. Yo de chiquito quería ser contador y después de grande quería ser escritor. Entonces una vez que pasé todo ese caos, toda esa cosa de que toqué fondo y preguntarme qué hice de mi vida, dije, bueno, no, yo tengo que estudiar porque otra cosa no me queda. Y al año siguiente me anoté en la Universidad de Luján para estudiar licenciado en administración. En realidad me anoté para ser contador, no lo terminé, porque me di cuenta que en realidad esa no era mi vocación. Y me dediqué a estudiar 4 años a full. Ahora, la carrera de 5 la hice en 4 porque estuve 4 años dedicado a estudiar, porque trabajar no quería trabajar más. Así que, bueno, ahora tampoco lo hago. No, mentira, está mi jefe por ahí presente, así que tengo que decir que sí, que trabajo, que voy todos los días a trabajar. Así que bueno, fue eso que me dedicó y me llevó a estudiar. Y después, bueno, la vida perfecta, estudiar, me recibí, pasé unos años que estuve en la iglesia, empecé mi parte espiritual yendo a misa, yendo a misionar. Estuve 2 años ahí, como que también la variedad de cosas que hice, pasé de ser el mejor alumno a ser el peor alumno, juntarme con no la peor gente de Versailles, sino chicos que quizás no tenían, o sea, el mismo sentido de la vida que después adquirí. Igual siguen siendo, o sea, igual los sigo viendo a mis amigos de Mercedes, pero quizás no tenían aspiraban a lo mismo que yo. Entonces, bueno, llegó un momento en que, bueno, me había pasado así, de estar bien mal, a estar más o menos nivelado, porque, bueno, me recibí, conseguí trabajo, por ese tiempo me puse de novio y ahí empezó a picarme un bichito como diciendo, ¿qué carajo me pasa? O sea, algo más me falta, o sea, ya está, todo no puede ser perfecto. Y una cosa dentro mío que me faltaba, que algo más. Y mi sentido de curiosidad ahí empezó y bueno, mi gusto por viajar y por escribir y por leer. Dije, no, esto de alguna manera fue surgiendo y todo lo que yo dije anteriormente, en realidad el libro empieza a partir de este momento, cómo a mí me surgió la idea de escribir. ¿Por qué? Por varios motivos. Una vez un tío mío vino a la mañana al kiosco que tenía mi abuelo a tomar unos mates
y me contó la historia de su vida, de cómo había venido desde San Luis acá a Capital, sin un mango, sin nada, y me contó toda su historia. Realmente es apasionante las causalidades de cómo fue conociendo gente, de la hospitalidad, la generosidad. Y yo dije, esa historia hay que contarla, esa historia no puede quedar ahí, o sea, esas cosas que él tenía ahí la tengo que compartir con los demás. Si él la compartió conmigo, ¿por qué no compartirla con otros? Y este tío a los 6, 7 meses fallece. Yo dije, una historia que se perdió, o sea, toda esa cosa apasionante que él me había transmitido se perdió. Yo dije, no puede ser que todas las historias que haya en mi familia se pierdan así, porque mi familia la mayoría vino desde la provincia acá a Buenos Aires, y ellos, en base a sacrificio, en base a la unión de ellos, fue como fueron creciendo y fueron saliendo adelante. Y yo a veces veía que mis primos y yo mismo, yo en esa parte que me encontré perdido, la parte del sacrificio y la parte del sentido de la vida era como que lo veía que no estaba bien. Entonces yo decía, bueno, hay que rescatar esto, de sacrificarse, del trabajo. De alguna manera tenemos que pasar lo que vivieron mis abuelos, mis tíos, se lo tengo que transmitir, compartir con los demás. Y la historia que se perdió al fallecer este tío, bueno, de alguna manera tengo que hacerlo. Y ese me dio por escribir la historia de mi familia. Empecé a grabar a mis abuelos, y la grabé a mi abuela, a mi abuelo. Y cuando tenía bastante material me siento a escribir y empecé a escribir, no sé escribir. Me di cuenta que no sabía escribir, no sabía narrar. Tenía todo de hecho lo tengo al material, y no sabía cómo transmitir todo eso. Esa fue una de las cosas. Y bueno, y cuando empiezo a investigar la historia de mi familia, llegó al año 1973 y no sabía la historia de mi vida, mi propia historia. Eso fue justamente con no saber mi propia historia, mi identidad y mi futuro, y también eso también relacionado con mi vocación, sea el tiempo de los viajes, de viajar por la Argentina, de que iba a Salta, y bueno, cansado de ir a Salta, al norte siempre me gustó, y dije, vamos a viajar un poco más allá. Yo siempre jodo y digo que bueno, tengo sangre inca, que soy descendiente de inca. Entonces bueno, vamos a conocer Bolivia, dije. Y en ese tiempo hubo una película que realmente me marcó, que fue Diario de Motocicleta, que es el viaje que hizo, bueno, el Che Guevara con granados por toda Latinoamérica, y el cambio que les produjo a ellos. Yo en realidad no fui ni a Bolivia ni después a Machu Picchu para buscar un cambio, pero de hecho algo cambió en mí porque vine con algo distinto, el contemplar tanta naturaleza, o sea, ustedes están viendo seguramente algunas imágenes que son las cosas que viví. Y yo que soy siempre de estar pensando, imaginando, en esos lugares uno no puede imaginar ni pensar nada, se tiene que sentar a contemplar todo lo que es esa naturaleza y esas cosas. Y eso me llevó a cuando volví y decir, no, o sea, algo más tengo que hacer. Y todo eso es querer compartir con los demás esas vivencias, todo lo que yo leí, todas esas cosas. Y eso me llevó inclusive hasta hace 2 años a encontrarme con mi propia historia, mi propia vida. Y bueno, yo hace 2 años lo conocí a mi papá, que fue algo que también me marcó y que fue algo muy importante. Fueron en esos 3 años de los viajes que están viendo ustedes atrás hasta hoy, dentro de mí se produjeron muchos cambios, más allá de que quizás uno pueda estar en la rutina diaria de levantarse a las 8, en realidad me levanto y llegar tarde, como lo que dice ese reloj maníaco, que llego tarde todos los días, y lo que me cuesta llegar, pero más allá de la rutina y todas esas cosas, dentro de mí se produjo ese cambio por el gusto de querer compartir, y de todas las cosas que leí, que viví, de todas esas cosas, compartir con la gente, la historia de mi familia. Y bueno, fue ahí que empecé el taller con Viviana, y dije, bueno, para aprender a escribir hay que aprender. Y empecé hace 2 años, un día caí y bueno, yo dije, bueno, se van a burlar, yo soy un desastre escribiendo, tenía las experiencias anteriores de escribir.
Y empecé y me largué y se van a reír de mis cosas y no se rieron y les gustaron y me empecé a largar. Y yo que pensé que iba a aprender algo y que eso me iba a significar una cosa, uy, qué pesado, tengo que ir a aprender a escribir. No, al contrario, fue, uy, qué bueno, voy a aprender a escribir. Y el primer día que fui me encantó, el segundo día ya fui con ganas. Y después cuando me daba tarea, yo me acuerdo que salía de ahí con la tarea que me daba Viviana. A las 3 cuadras yo ya tenía pensada la tarea, llegaba a mi casa, me escribía todo y dije, esto es lo mío, o sea, me tengo que dedicar a esto porque realmente lo que a mí me gusta y lo que me apasiona es escribir. Y bueno, fue ahí que me gustó tanto que después hice otro taller ese mismo año de cuento y novela. Por un lado tenía a Viviana, que ella me daba la creatividad, cómo crear, cómo acercándome más a la poesía y al cuento. Y por otro lado el taller de cuento y novela era un poco más estructura. Y ahí también nos debatir sobre el final del cuento de Cortázar. Yo digo, buenísimo. ¿Dónde uno puede encontrar un ámbito así? Bueno, lo encontré en ese lugar y ahí realmente me sentía como pez en el agua.